Muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Escuela Judicial Electoral va a la Universidad Pontificia. Es un honor y una alegría encontrarnos con ustedes. Me permitiré presentar a los distinguidos miembros de nuestro presidium. Nos acompaña el padre doctor Alberto Anguiano García, rector de la Universidad Pontificia de México. También se encuentra con nosotros el maestro Joel Salinas Olivares, director de la Escuela de Derecho de esta distinguida Casa de Estudios. Nos acompaña también el doctor José Alfonso Herrera García, jefe de unidad académica de la Escuela Judicial Electoral, y en breves minutos se incorporará con nosotros el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nuestra muy querida ponente, la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza. Para comenzar con esta sesión, me permito ceder la palabra al doctor José Alfonso Herrera García, jefe de unidad académica de la Escuela Judicial Electoral, quien desea dirigir un mensaje a esta comunidad universitaria. Por favor, doctor, le escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Lo primero que quisiera hacer es, evidentemente, agradecer la disposición, la apertura, el recibimiento que hemos tenido en esta Universidad Pontificia de México y la congratulación por estar presentes aquí a nombre de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la dirección y de la directora misma de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba García, por recibirnos, decía, en este contexto del programa que la Escuela Judicial ha implementado este año y que se denomina La Escuela Judicial Electoral va a tu universidad. El objetivo principal de estas sesiones que hemos desarrollado a lo largo de este año en algunas universidades públicas y privadas también de la Ciudad de México, y que ahora nos congratulamos que estemos presentes justamente aquí, es acercar precisamente la labor, la función, en general, las tareas, las labores que realiza nuestro tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y específicamente la labor que realiza la Escuela Judicial Electoral, que como saben ustedes es una escuela de formación que pretende desarrollar capacidades, habilidades técnicas que tienen que ver con la impartición de justicia en materia de derechos políticos y también en materia de elecciones. Esta escuela entonces no se separa mucho de lo que es un modelo de capacitación hacia el interior del propio Poder Judicial, pero creemos que esa labor no debe ser una labor restringida a ese propósito, e incluso el propio régimen normativo de la escuela nos permite y de alguna manera también nos empuja a abrir la escuela hacia otros centros precisamente de educación, sobre todo universitarios, como es precisamente precisamente para llevar y tratar de relacionar lo que realiza un tribunal frente a lo que se realiza en las universidades. Es decir, tratar de que el tribunal no sea una institución que solamente vea hacia adentro, sino precisamente con este objetivo, incluso gráfico y metafórico, de ir y presencialmente y materialmente estar en las universidades para dialogar sobre todo con la comunidad universitaria, ¿no? Creo que el objetivo principal de este programa se cumple cuando podemos interactuar con los jóvenes, con las jóvenes, con los estudiantes, las estudiantes, los estudiosos en general y estudiosas del derecho público en particular, y específicamente que se aproximen a lo que significa el derecho electoral en México, ¿no? Que ha sido una materia que se ha desarrollado a lo largo, sobre todo, de los últimos 30 años, y el tribunal tiene una existencia en su configuración actual a partir de hace 25 años. En ese sentido, por eso nos hace muy felices estar aquí, que ustedes estén aquí, y agradecer específicamente al doctor Alberto Anguiano García, padre rector de la Universidad Pontificia de México, por su recibimiento, y también al maestro Joel Salinas Olivares, director de la Escuela de Derecho. Comentarles que esta actividad es solamente una, pero nuestro objetivo es quedar abiertos precisamente a partir de esta sesión que podamos tener aquí, y a partir de ahí mantener un contacto directo, un contacto permanente del tribunal y de la escuela
con la universidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí de verdad y podamos entonces aprovechar los conocimientos que vamos a compartir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, me permito ceder la palabra al doctor Alberto Anguiano García, padre rector de la Universidad Pontificia de México. Por favor, le escuchamos. Muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes, directivos, maestros y estudiantes de la carrera de Derecho de la UPM. Muy cordiales saludos igualmente a cuantos a través de las redes sociales siguen la transmisión de este evento encabezado por la Escuela Judicial Electoral. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta, su casa, la Universidad Pontificia de México, obra del Papa y de los Obispos de México. En particular, tengo el gusto de poder dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Alfonso Herrera García, jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial Electoral, así como al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado electoral, a la licenciada Bárbara García Hoyo, directora de divulgación de la EJE, y a la maestra Alejandra Tello Mendoza, quien habrá hoy de ilustrarnos con su ponencia sobre la sentencia de nulidad de elecciones por violencia de género en Yatenco, Guerrero. Sepan ustedes que su servidor y nuestra comunidad universitaria apreciamos mucho su distinguida presencia entre nosotros y nos sentimos muy honrados de poder fungir hoy como sede para dar a conocer y difundir parte de los trabajos que se hacen en favor de la impartición de justicia en materia electoral y de derechos políticos. Sin duda, este esfuerzo difusivo de la EJE constituye una fundamental contribución al proceso educativo que resulta indispensable para la generación de la cultura democrática en nuestra patria. Por eso nos complace mucho que la EJE venga a la Universidad Pontificia de México, porque aquí son siempre bienvenidos todos los proyectos educativos con perspectiva social y orientados al bienestar de nuestra querida nación mexicana. Efectivamente, el propósito de esta casa de estudios no es solo graduar licenciados en Derecho, sino formar ciudadanos comprometidos con el progreso democrático de nuestra patria. A esta finalidad docente aprovecha particularmente el patrimonio filosófico y teológico de raigambre bíblica y personalista que la tradición judeocristiana, en convivio con las antiguas civilizaciones, ha generado a lo largo de más de 3 milenios. Se trata de un valioso patrimonio sapiencial que esta universidad busca tutelar y promover también a través de sus carreras eclesiásticas. A este saber milenario no le es ajeno el auténtico quehacer político, porque en el origen de este subyace la genuina cuestión pública de la justicia, que precisamente por ser un asunto de todos es naturalmente un deber y un derecho fundamental de cada uno, independientemente de su género, condición social o condición de salud, religión, opiniones o preferencias sexuales, tal como lo reconoce nuestra Constitución mexicana. Y como bien sabemos, los derechos políticos inscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente en cuanto tales, poseen un carácter absoluto que, sin embargo, no se ve conculcado por una regulación civil que más bien busca tutelar y garantizar su ejercicio público. La dimensión pública del sufragio, así como de los demás actos del proceso electoral, requiere no solo de un ordenamiento jurídico, sino también de la respectiva instancia judicial. Al Tribunal Electoral corresponde pues este rol de arbitraje, y sus sentencias, en cuanto ejemplares, no solo ayudan a generar jurisprudencia, sino que además contribuyen a educar la conciencia ciudadana y en este sentido favorecen
la conformación de la cultura democrática. Pero ya que la cultura democrática, la democracia misma no se restringe a las urnas, sino que implica una constelación de valores humanos que fundamentan la justicia y pacífica convivencia social, es preciso no mermar, sino promover sistemáticamente la educación en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Así, la penalización junto con la educación se complementan integralmente para lograr erradicar poco a poco todo acto o discurso de discriminación y de odio en razón del género, la condición social o la condición de salud, la creencia o la orientación sexual, ya que el odio incentiva la discriminación de algunos y atenta así contra el auténtico progreso democrático. El proceso de maduración de la democracia en México coincide en este sentido con el desafío de una cultura que requiere cada vez, con mayor urgencia, una educación humanista, tutora de una identidad ciudadana con sentido ético, responsabilidad social e impostergable compromiso con la sustentabilidad del planeta. De lo contrario, la visión fragmentaria e ideológica seguirá orientando las conductas ecocidas y solo sirven a la institucionalización del mezquino e irresponsable interés económico de unos cuantos. De este modo se socava gravemente la democracia entendida como el derecho de todos y se legitima así sistemáticamente el crimen de la inequidad y la discriminación de muchos. Por eso quiero reiterar finalmente que nuestra comunidad universitaria celebra la oportunidad de poder sumarse a la tarea educativa que supone este ejercicio divulgativo de la EGE. Nuevamente, mi reconocimiento y mi gratitud a todos los participantes, estudiantes, profesores, investigadores y distinguidos invitados. Mi especial agradecimiento también al maestro Joel Salinas Olivares, director de la carrera de Derecho, por facilitar este encuentro. Para todos, mis mejores deseos de que esta jornada nos sea de mucho provecho y continúe en el futuro. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias por su encarecido mensaje, padre rector. A continuación, me permitiré devolver la palabra al doctor José Alfonso Herrera García para dirigirnos unas palabras introductorias respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su importancia para la democracia mexicana. Por favor, doctor, le escuchamos. Muchas gracias de nuevo. En realidad es para introducir simplemente nuestra sesión. El magistrado de la Mata, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral, está por arribar a este recinto. Por lo tanto, solamente voy a introducir la historia que él va a contar y que tiene que ver con la creación de nuestro tribunal y qué función ha venido desarrollando en el sistema democrático de México. Ustedes sabrán que la fecha importante para nuestro tribunal es el año de 1996. Tiene que ver con la reforma del 22 de agosto de ese año, publicada en el Diario Oficial de la Federación, y que fue precisamente producto de este conjunto de transformaciones jurídicas que vivió nuestro país en la década de los años 90. Ustedes recordarán, son muy jóvenes, pero ustedes habrán estudiado en la materia de Derecho Constitucional o estarán por estudiarlo, que en ese año, cuando inicia precisamente la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo, hubo una reforma judicial muy profunda que tuvo que ver con nada menos que la sustitución, podemos utilizar esa palabra, de nuestro máximo órgano del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su integración se modificó por completo. Y en el año del 96, entre otras, por supuesto, importantes reformas que se sucedieron en ese año de 1994, pero en el 96, decía, se crearon varias de las instituciones que marcaron la vida institucional de nuestro país y que ahora de vez en cuando ustedes escuchan que se va a discutir nuevamente al respecto. Se creó el Instituto Federal
Electoral como un órgano constitucional autónomo. Por lo tanto, en ese año se prescindió de su vinculación institucional del poder presidencial, por ejemplo, y luego vino la creación precisamente del Tribunal Electoral en 1996 con la misma reforma. Y el magistrado precisamente de la Mata nos va a hablar de esa historia, porque quiero decirles que el magistrado de la Mata ha vivido precisamente él mismo personalmente esta vida personal con la vida institucional del tribunal. Así que le doy la bienvenida al magistrado de la Mata y casi sin dejarlo respirar, presentándolo, aprovechando para presentarlo. Como decía, es integrante de nuestra sala superior. Ustedes saben que la sala superior es la máxima instancia resolutora de conflictos, de acuerdo con nuestro artículo 99 constitucional en materia electoral, y en justicia concreta, digamos, en la resolución de los asuntos que tienen que ver con la resolución de conflictos, es la máxima instancia en materia de elecciones y la máxima instancia en la tutela de los derechos políticos. El magistrado de la Mata, además, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y también doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Por lo tanto, le doy la más cordial bienvenida, le agradezco muchísimo que esté con nosotros y le dejo entonces el uso de la palabra para que comparta con ustedes sus reflexiones sobre el papel del tribunal en la democracia. Señor magistrado. Muchas gracias, Poncho. Vamos a platicar un poco acerca de cómo se resuelven los conflictos electorales. Decía uno de los fundadores del tribunal, don José Luis de la Peza, que hay dos formas de resolver los conflictos electorales. Uno, que es a través de un tribunal que históricamente resuelva conforme a la razón y el derecho los problemas, y la segunda es con un garrote. Y lo increíble, lo irracional, es que históricamente en México ha sido más el garrote y no la justicia la que ha resuelto los conflictos de corte político-electoral. ¿Ustedes cómo creen que se resolvía, por ejemplo, hace 100 años, hace 150 años o hace 50 años los conflictos electorales? ¿Quién creen que era el organismo que resolvía los conflictos electorales? ¿Alguien que quiera decirlo? Claro, a través de revoluciones, y era porque el sistema no servía, pero había un sistema en la ley y en la Constitución. ¿Cuáles creen que era? O sea, es decir, si tú decías, me robaron mi elección, ¿ante quién impugnabas? Ante el colegio electoral correspondiente. Es decir, si tú eras diputado y pensabas que o querías ser diputado y pensabas que te habían robado la elección, entonces impugnabas ante ante el colegio electoral de la Cámara de Diputados. Si eras senador, ante el colegio electoral de la Cámara de Senadores. Si ibas hacia presidente municipal o diputado local, ante el colegio electoral de la Cámara de Diputados local. Si eras presidente de la República o querías hacerlo, ante el colegio electoral de la Cámara de Diputados. Y si eras o querías ser gobernador, ante el colegio electoral del Congreso del Estado. ¿Y qué eran esos colegios electorales? Eran un conglomerado donde las personas que supuestamente habían ganado la elección les daban una hojita y en la hojita lo que decía era, este señor es presunto diputado. Y ya con el cargo de presunto diputado te presentabas al colegio electoral y ahí presentaban los casos. Juan López dice que él ganó la elección y presenta estas pruebas. Y los presuntos diputados votaban por mayoría si Juan López era o no era el diputado, ¿de acuerdo? Como ustedes se podrán imaginar, los conflictos no alcanzaban a resolverse en los colegios electorales, o no del todo, o no nos servía, o no se aplicaban, porque lamentablemente la circunstancia de este país también, hay que decirlo, históricamente siempre ha sido un tema en el cual hemos tenido poco respeto al Estado de Derecho, ¿no? Históricamente no hemos tenido esta cuestión. A ver,
Hay dos maneras entonces de resolver los conflictos electorales. Una, a través de un tribunal electoral que, como les dije, conforme a la razón y al derecho, resuelva los conflictos. Y hay una segunda forma con el garrote. Y lo impactante es que siempre históricamente hubiéramos escogido el garrote. También alguien me podría decir, oigan, pero ¿usted qué dice? ¿Por qué el amparo, por ejemplo, no está abierto para resolver los conflictos electorales? Porque alguien me podría decir, ¿por qué el garrote, no? O sea, ¿por qué los colegios electorales? ¿Por qué no el amparo, que además fue creado en México y que tiene antecedentes claros tanto en la corona, curiosamente de Aragón, pero bueno, y también en el habeas corpus americano? ¿Por qué no el amparo? Bueno, nosotros en México lo aplicamos a todas las cosas, el amparo, a todos los actos de autoridad, pero no a las elecciones. Inclusive históricamente se hizo una diferencia, esto es, tienen que distinguirse los derechos del hombre, cuya, digamos, por el tipo de derecho, diferente protección. Derechos del hombre, derechos humanos que son protegidos por el amparo. Derechos civiles o mercantiles que son protegidos ante el Tribunal Superior de Justicia, ¿de acuerdo? Y finalmente derechos electorales que son protegidos por los colegios electorales de la Cámara de Diputados, no correspondiente. El problema era que no siempre eran protegidos, ya me doy a entender, o por lo menos no generaban la legitimidad y paz social necesaria. Bueno, el sistema de entonces de resolución de conflictos no era el adecuado, pero las cosas cambiaron o empezaron a cambiar a partir de 1977. Hay dos grandes reformas electorales. Ya sé que han oído seguramente que en este país a cada rato hay reformas electorales. Sí, es verdad. Cabe decir que no es algo sorprendente o sorpresivo en nuestro ámbito latinoamericano. Hay inclusive estados constitucionales de Latinoamérica en lo que, por ejemplo, hay algunas constituciones que dicen, y al terminar el proceso electoral se revisará las normas electorales en su conjunto. Vamos, a ver, revisar un sistema no es algo irracional per se, ¿de acuerdo? Y analizarlo y ver si funcionó o no funcionó, no es para nada irracional. Pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que en México se pusieron de moda las reformas una tras otra, de tal manera que hacer una síntesis de todas las reformas, vamos, creo que daría flojera. Hay dos grandes reformas electorales en México. Dos grandes reformas que históricamente han cambiado la manera en la cual se ve el derecho electoral y la manera en la cual se resuelven los conflictos en las elecciones. La primera, que fue la de 1977, la llamada Reforma Reyes-Heroles por el secretario de Gobernación, que fue, digamos, el ideólogo de la reforma, y la segunda, que es la de 1996, que la llamaban la Reforma Electoral Definitiva. Yo les quiero decir algo. En el fondo, todas las demás reformas que siguieron, vamos a decirlo, entre el 77 y el 95 y entre el 96 y hasta el día de hoy, en mucho lo que han hecho, lo que hicieron fue profundizar en dos reformas. Las únicas que en verdad cambiaron los paradigmas trascendentalmente, de verdad, fueron justo estas dos reformas. Ahora, voy a hablar un poco de qué pasó en las reformas electorales. En 1977, entonces les digo, se crea un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y miren la cara que hago, ¿no? Así como, ¿qué onda con eso? Claro, pongo esa cara porque era un recurso, pero fíjense cómo rompe el paradigma. Ya no solamente son los colegios electorales, es que luego es en el cambio de paradigma, aunque sea incompleto, aunque sea imperfecto, donde las cosas empiezan a cambiar. Y en 1977, en los temas judiciales, cambió el paradigma. ¿De acuerdo? Dijeron, es que no nos ponemos de acuerdo en los colegios electorales. O las decisiones por las cuales los colegios electorales toman, las razones por las que toman una decisión,
pues pareciera que no son jurídicas, son más bien políticas y tienen que ver con las mayorías, ¿no? Si una fuerza tiene una mayoría en el colegio electoral, pues gana, y si no tiene la fuerza, pues pierde, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes cómo entre los propios actores políticos parecía que ya resultaba insuficiente ese paradigma que había, digamos, que había durado ciento y tantos años, por lo menos 160 años. Entonces, se crea este recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero era un recurso muy imperfecto. Lo primero, generaba un poco de problema el que fuera ante la Suprema Corte, porque, a ver, y se los dice un magistrado electoral, ya un poco versado en estos temas, hay un gran desgaste por parte de los jueces que tienen que resolver temas políticos. Porque es genial ser el que da bien, ¿ya me voy a entender? ¿A poco no? Yo le voy a quedar bien a las dos partes y voy a ser muy sonriente y soy muy popular, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Están de acuerdo? ¿No es a todo dar eso? Sí, claro, ser monedita de oro, ¿a poco no? Pero no se puede. Cuando eres juez, no puedes ser monedita de oro. Resulta que en este conflicto tienes que resolver entre A y B, y resuelves que A es el que gana. Y entonces A queda muy contento y B muy enojado. Después, y dices, bueno, es que A quedó muy contento, entonces estuvo bien. Sí, nada más que resulta que en el siguiente asunto otra vez están A y B en conflicto. Y ahora A no tiene la razón, sino B. Y le das la razón a B. Y ahora el que está enojado contigo es A. En pocas palabras, no hay manera, de verdad, como juez, y qué bueno, de estar de queda bien. Y no puede ser monedita de oro. Y es más, lo mejor de todo es cuando los dos justiciables de alguna manera encuentran como un tema. A ver, a esto voy. ¿Qué es entonces la cuestión? Que el enojo por parte de las partes respecto de la institución que administra la justicia, cuando se trata de la máxima instancia del país, puede generar desgastes institucionales. Sobre todo porque estamos hablando no de dos personas comunes, no de civiles, como pasa en los conflictos familiares o en los conflictos mercantiles. Estamos ante gente poderosa, y la gente poderosa se enoja, y la gente poderosa se venga, porque así son, ¿de acuerdo? Y como hay venganza, pues lo mismo desaparece en el órgano, que lo atacan, que lo insultan, que lo deslegitiman. Y ahí es justo, ese es el momento en el cual la idea de que esté en la Suprema Corte quizá no era tan buena. Uno. Dos, lo peor de todo, esto era lo peor, el recurso que se presentaba ante la Suprema Corte no le resultaba obligatorio a los colegios electorales. Sí, la Corte resolvía lo que quisiera y los colegios podían o no obedecer a la Corte. Como decía Carpizo, ¿qué hubiera pasado si la Corte hubiera dicho X y el colegio electoral lo hubiera cambiado por Y? Pues como dice el propio Carpizo, muy probablemente de Suprema Corte solamente le hubiera quedado el nombre. Lo cierto es que la Corte en ese año de 1977 desecha los casos que se le presentan, pero repito, la gran fortuna de esa reforma electoral va a ser que cambia el paradigma. Ya no resultaba suficiente un colegio electoral. Tenía que crearse vías judiciales para la resolución de los conflictos electorales. Se trataba de abandonar el garrote para evolucionar a un tribunal imparcial. Bueno, en el año 86 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Le decían el Tricoel. Del Tricoel. Bueno, pues el Tricoel era fíjense nada más lo que les voy a contar, pareciera que estamos hablando de otro planeta. Era un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Sí, las elecciones las organizaba Gobernación, de hecho a través de un organismo que se llama Comisión Federal Electoral, que era presidida por el secretario de Gobernación. Y por lo tanto era lógico
que el tribunal que resolviera fuera un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Vaya. Evidentemente esto no era respuesta, ¿no? Es decir, seguían avanzando, pero no era suficiente. Un tribunal, primero, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Si el problema en México justo en esos años era que se tenía sospechas respecto de que las elecciones fueran libres, ¿no? Por la posible injerencia del Estado. Entonces, imagínense, las organizaba el Estado y además las calificaba un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y por otro lado, las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Electoral tampoco resultaban obligatorias para los colegios electorales. Y todavía más, no podían anular elecciones, solo anulaban casillas. Cuando llegó la elección del 88, en 1988 se dio una de las elecciones más conflictivas de la época moderna de México, ¿no? Donde algunas personas piensan que no ganó el candidato del PRI, sino que ganó otro candidato. A ver, lo cierto es que el Tribunal de lo Contencioso Electoral no podía resolver ese tema. Es decir, podía anular casillas, pero no podía anular la elección, y mucho menos la de presidente de la República. El tema se resolvió en los colegios electorales, pero seguramente, por un lado, volvieron a notar que el colegio electoral no era una solución fiable, y por el otro, yo creo que también el TRICOEL va bien, porque lo cierto es que el TRICOEL, pues vamos a decirlo de esta manera, fue la base para unos años después crear el llamado Tribunal Federal Electoral. ¿Qué es esto del Tribunal Federal Electoral? A ver, en los años 90, entonces, voy a contarlo de manera general, se crea un tribunal exclusivamente para resolver los temas de elecciones federales, ¿no? Por eso la gente le decía TRIFE, se llamaba Tribunal Federal Electoral, así como al IFE le dicen IFE, en esa época, pues al tribunal le dicen TRIFE, Bueno, el TRIFE era un tribunal, por cierto, ahora sí tenía una mayor magnitud porque se crean salas regionales en el país y una sala central, ¿de acuerdo? El Tribunal Federal Electoral se encuentra justo ya de manera permanente integrado, y lo mejor de todo es que sus resoluciones, depende del momento en el cual se dio esto, pero bueno, vamos a decirlo así de forma general, en algunas ocasiones sí le podían ser vinculatorias a los colegios electorales. Y en 1994 desaparecieron casi todos los colegios electorales del país. El único que se mantuvo fue el de presidente de la República. Y entonces se rehace un poco el TRIFE para crear una sala de segunda instancia, digamos así. Para que hubiera dos instancias electorales, se crea por un lado las regionales y además una sala de segunda instancia. Bueno, ya se dieron cuenta que avanzamos un poquito más, pero el TRIFE no era perfecto. Lo primero, era un organismo autónomo, no era parte del Poder Judicial Federal. Segundo, solo tenía facultades federales, no se podía meter con ninguna elección local. Viene un tema que no es menor, que es, no era un órgano de control de constitucionalidad, solo era órgano de control de legalidad, lo cual de verdad era un problema. Bueno, después, vamos a decirlo, tenía también la cuestión de que las salas regionales eran temporales, trabajaban un año y cerraban 2 años, ¿no? Eso también era un problema, y yo diría bastante grave. Como ustedes se pueden dar cuenta, el TRIFE no resultaba la respuesta general a los problemas electorales. Y recuerden, hasta 1994 todavía existían los colegios electorales. Particularmente en 1994 todavía fue resuelto por el colegio electoral de Cámara, un colegio electoral de Cámara de Diputados, porque era también un colegio atípico, pero bueno, la elección de Ernesto Zedillo. Bueno, fíjense ustedes, si hasta ahí se hubiera quedado el tema, pues tendríamos un sistema bastante imperfecto. Pero curiosamente la gran reforma electoral de 1996, y yo creo que en temas judiciales
venían justo aprendiendo de lo que había pasado antes. Recuerden, un tricoel muy defectuoso, un trife con cojeras, ¿de acuerdo? Entonces, crean el nombre es larguísimo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como les digo, el nombre es larguísimo. Es que lo de trife era muy fácil, trife, ¿no? Por eso luego dicen trife, porque es fácil, rápido, ¿no? En cambio, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es larguísimo, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, voy a contarles un poquito cómo está diseñado el trife y cómo está organizado, y les platico un poquito de sus sentencias, y un poco la idea es que mejor ustedes me hagan preguntas, ¿de acuerdo? Porque creo que eso va a ser lo divertido. A ver, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra constituido por una sala superior y 6 salas regionales. La sala superior se encuentra integrada por 7 magistrados. Las salas regionales, cada una de estas, se encuentran constituidas por 3 magistrados. La manera en la cual se elige a los magistrados excluye al Poder Ejecutivo Federal de la elección y lo excluye completamente. Los regionales son electos de la siguiente manera. Por un lado, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace una terna o varias ternas, dependiendo del número de plazas que digamos están en juego, y hecha la terna, la manda al Senado de la República. Y el Senado de la República elige a los magistrados electorales por 2/3 partes de sus votos. Vean ustedes cómo la primera fase implica una fórmula técnica, es decir, el Senado de la República lo que pretende es justo que las personas tengan las cualidades técnicas necesarias. Se han fijado en estos días, hemos estado inmersos en un proceso de selección de magistrados electorales de 5 de las 6 salas regionales del tribunal. Y justamente este sistema implicó que bueno, todos los aspirantes a integrar las ternas presentaran ante la Suprema Corte un ensayo. Además presentaran su currículum, por supuesto, y algunos de ellos, presentaran una comparecencia entre los ministros del Pleno y que los ministros le hicieran preguntas. Esto significa que es un examen público en televisión nacional y eso es bastante, como se pueden decir, avergonzante, sobre todo si la riegas, ¿no? A ver, y pueden ustedes checar en YouTube pues, los exámenes de los magistrados, candidatos a magistrados electorales. Luego la Suprema Corte organiza las ternas y las remite al Senado. Y en el Senado lo que se hace es votar por 2/3 partes. Hoy día en el Senado, por exigua circunstancia, pero también aplicable, ningún partido tiene las 2/3, ninguna coalición tiene las 2/3 partes completas. Lo cual significa que tiene que haber pactos políticos partidos y senadores que lleven a cabo la designación. Vean ustedes cómo tenemos en este proceso de selección varias cuestiones. La primera, no interviene en nada el Ejecutivo, porque históricamente se trató de evitar que el Ejecutivo tuviera alguna participación en la elección de integrantes. Lo que se quería era que el gobierno no interviniera en la elección de magistrados y consejeros y mucho menos en la organización de elecciones. 2. Se genera 2 fases, una técnica y otra política. La fase técnica a cargo de la Corte y la fase política a cargo del Senado. ¿Podría haber sistemas mejores? Pues quizá nos ponemos a platicar y diseñamos alguno. Pero si se dan cuenta es un buen sistema. A mí, por ejemplo, no me gustan las ternas. Yo creo que no es un buen sistema el de ternas. Yo creo que sería un mejor sistema el de listas, ¿no? O sea, si quieres, por cada persona que sea así muy bueno, ¿no? Por cada lugar que hay,
que tengas que proponer 3 nombres para la lista, pero que no fueran ternas. Porque luego lo que pasa es que si hay 2 gallos muy buenos en una misma terna, solo puede pasar uno, ¿no? Y eso también es injusto, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿podría haber mejor? Sí, podría haber mejor. Pero, les soy sincero, no muy diferente al que existe en cualquier lugar del mundo en los tribunales constitucionales. Bueno, ahora, ¿qué características tiene este tribunal electoral? Bueno, por cierto, lo que no les dije es, todos los magistrados electorales, tanto de regional como de sala superior, pasan por el mismo tamiz de elección. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué características tiene este tribunal? Lo primero, es un tribunal constitucional. Y eso hace toda la diferencia respecto del resto de los tribunales electorales. Que sea un tribunal electoral de carácter constitucional significa que pueda hacer control de leyes y actos que sean contrarios a la Constitución. No a través de las acciones de inconstitucionalidad, sino a través del acto de aplicación. Pero la Sala Superior en realidad ha hecho bastante control abstracto. Ya un día les cuento de eso porque es largo, ¿no? Ahora, 1, es un tribunal constitucional. 2, es un tribunal nacional. Significa que todos, ¿sí dije todos? Todos los actos de todas las autoridades electorales o inclusive de autoridades que no sean electorales, pero que vengan a violar los derechos político-electorales de las personas y los derechos que se encuentran cercanos a este tipo de derechos, todos los actos de este carácter pueden ser controlados por el Tribunal Electoral. A diferencia de los tribunales anteriores. Los tribunales anteriores o solo eran federales, o solo podían anular casillas, o estaban por encima de ellos los colegios electorales. Ahora es la máxima instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la última palabra, ni siquiera la Suprema Corte puede, digamos, meterse en esta temática. Bueno, 4, que tampoco hay que dejarlo de ver. Ya está integrado por salas permanentes. Hay una sala superior y hay 5 salas regionales que se encuentran divididas en todo el país en la circunscripción correspondiente. Y hay una sala regional nacional, que eso es como una sala muy rarita, por cierto, porque regional más bien tendría que llamarse solo sala especializada. La sala especializada está especializada por materia. Todo lo que hace a propaganda electoral y propaganda de gobierno es conocido por la sala especializada. ¿De acuerdo? Bueno. El Tribunal Electoral históricamente es el lugar donde se resuelven todos los conflictos electorales. Hay 2 instancias federales, pero también existen los tribunales locales. Entonces, fíjense ustedes cómo la justicia electoral tiene su propio sistema de justicia. Resuelves primero un tribunal electoral local, después una sala regional y después la sala superior cuando toquen temas de control constitucional. Existe un sistema de medios de impugnación en la materia, que es un sistema muy complicado, la verdad, pero que nos sirve para decir lo que acabo de explicar. Todos los actos y resoluciones de cualquier autoridad, partido político y en ocasiones otras cuestiones que incidan en derechos político-electorales son impugnables ante este sistema electoral que acabo de describir. La decisión, la importancia de la decisión y la manera en la cual se toma, ¿de acuerdo?, pues tiene que hacerse obvio, a diferencia de otras circunstancias, apegada al control constitucional. Bueno, voy a decirles ahora de manera muy simple lo que yo creo que es la filosofía del Tribunal Electoral, y digo así, creo, porque, bueno, pues alguien podría decirme que no. A ver, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se fundó en 1996. Esto significa que este es nuestro año 26. El año pasado estábamos de plácemes, cumplimos 25 años. Bueno, pero este año 26 nos han surgido dudas, o podemos establecerlo así. Vamos a decirlo. Este año número 26, el Tribunal Electoral, pues, más que otra cuestión, el Tribunal Electoral fundamentalmente tiene que repensar cuestiones. ¿Han oído quizá de la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Tribunal? ¿No?
donde nos hemos puesto a analizar cómo nos podemos modernizar. Inclusive, hace poco, la semana antepasada, se abrió una interacción con la ciudadanía para que todos los ciudadanos hicieran análisis del trabajo y sobre todo de la manera en que podemos modernizar la institución. Que además, por supuesto, todo sistema puede ser modernizable. Hay cosas que quedan en nuestra cancha y otras cosas que quedan en la cancha del poder legislativo. Pero bueno, hablando de la filosofía del tribunal, llevamos 3 integraciones de la Sala Superior hasta el momento. Yo creo que la primera integración fue una integración de corte garantista. ¿Qué significa esto? El garantismo es un tipo de positivismo que se encuentra justo basado en la protección de los derechos de las personas, pero por vía de la protección fundamentalmente de la acción. Es decir, ¿se acuerdan lo que decían los romanos? Decían que no había derecho sin acción, y es verdad. Un derecho donde no existe acción no pasa de ser poesía, ¿no? ¡Ay, qué bonita constitución! Eso es lo que pasó con todas las constituciones del siglo XIX en Europa, ¿no? ¡Ay, qué constitución tan linda! ¡Ay, es que me hace llorar cada vez que la leo! Pues sí, pero ¿de qué te sirve una constitución si no hay manera de hacerla efectiva de manera concreta respecto de los casos? Entonces, el garantismo busca la efectividad de los derechos humanos por vía de la protección del derecho de acción y por lo tanto a través de criterios que dirían proacción, es decir, favorecedores de la legitimación procesal, favorecedores de entrada al fondo del asunto. Y además esto tenía mucha lógica en un contexto en el cual el sistema de medios de impugnación en materia electoral era exclusivamente, vamos a decirlo así, era un sistema exclusivamente novedoso. Entonces tenía lógica que las sentencias del tribunal pues buscaran la perfección del sistema procesal. Poco a poco y sin darse cuenta, yo no sé si Ale y Poncho coincidan conmigo, pero en algún momento la sala dejó de tener puesta la vida en el sistema procesal, o la vista más bien en el sistema procesal, y empezó a tratar de profundizar los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en otros tratados internacionales. La Sala Superior fue poco a poco emitiendo una serie de criterios donde, inclusive si la ley electoral era omisa, inclusive donde la ley electoral era irracional, incluso si existían fórmulas donde la ley llegaba a una interpretación reductiva de los derechos humanos, la sala lo que empezó a hacer fue, digamos, priorizar los principios constitucionales referentes a derechos humanos. Y al hacer eso, me parece que la sala creó en la práctica lo que históricamente ahora se llama principialismo constitucional. Y que, bueno, aplicado el electoral se puede llamar principialismo electoral. Es decir, los principios constitucionales sobre derechos humanos se tienen que hacer efectivos. Y de alguna manera, creo que en el Tribunal Electoral existe una filosofía que podría ser también de un constitucionalismo transformador. A ver, no hay que hacerse bolas. En este país, perdón, lo digo con mucha humildad, pero al mismo y no siendo una actividad propia de nosotros los 7 jueces de la Sala Superior, sino de todo el sistema y de las generaciones de magistrados anteriores. Si este país hoy día tiene una Cámara de Diputados donde existe paridad total entre diputados y diputadas, si hoy día existen 8, no recuerdo bien, 7 u 8 gobernadoras, si en este país hoy día todos los congresos de los estados del país tienen paridad, y si hoy día todavía solo es el 22%, pero es bueno el 22%, ojalá lleguen pronto a 50%, pero a ver, hay 22% de mujeres presidentas municipales, es gracias a las sentencias del tribunal. A ver, eso es muy claro.
priorizar los principios frente a las reglas, priorizar los derechos humanos frente a las omisiones, a las irracionalidades y por supuesto a las inconstitucionalidades. Entender que la Constitución no es un libro, de verdad no lo es. No es el libro que ustedes ven que dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es de tontos, ¿de acuerdo? Eso lo sabe cualquiera que sepa leer y escribir. La Constitución fundamentalmente es un sistema constitucional, sistema que entre otros elementos está conformado por el libro, pero ni es el único y al contrario, es solo uno de los parámetros aplicables. Ahora, la otra que también tenemos que decir es, el tribunal ha transformado la manera en la cual se hacen efectivos los derechos humanos en México, y es particularmente los derechos político-electorales. Y el ejemplo de la paridad me resulta totalmente claro, pero también los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, donde sin duda se ha hecho, ¿cómo decirlo?, efectivo los derechos de estas para múltiples cuestiones, los derechos de los discapacitados. Este es la Cámara de Diputados Federal con mayor número de personas discapacitadas. Los derechos de otras minorías, incluso no solamente la diversidad sexual, sino también, y creo que es bien importante, el tema de los migrantes. La Sala Superior, a través de jurisprudencia, creó efectivamente a nivel federal una diputación migrante. Y todavía más, creo que es bastante importante también el caso de afrodescendientes. Es decir, los principios constitucionales antes que las reglas. La perfección del sistema constitucional antes que exclusivamente el formalismo. Bueno, en fin, yo hasta aquí lo dejaría y pues estoy para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, pues lamentablemente tenemos muy poquito tiempo para preguntas para el magistrado. Si alguien tuviera alguna que por favor nos quisiera hacer, y si alguien la tuviera preparada, con mucho gusto la podemos recibir. Anímense para aprovechar bien la exposición del magistrado. ¿Seguros? A ver. Yo diría varias cosas. La primera y el más evidente es la colegialidad. Por eso en materia electoral no puede, creo, los pocos casos de juzgados unitarios que conozco y que ya están prohibidos, ¿de acuerdo?, no funcionan bien. Entonces, primero, nunca se toma una decisión por una persona. Segundo, la forma de integración, digamos, hace evidente que un magistrado se encuentre, a ver, primero pasó por un tamiz técnico, ¿no? Es decir, le hicieron un examen público en televisión. Entonces, algo de derecho sabe. Luego se envió la terna al Senado. No es votado por un solo partido, sino por todos los partidos, ¿no? Y son aprobados por 2/3 partes. Entonces, no podría tener sesgo hacia un partido. Ahora, la tercera, que no es menor y tiene que ver con su desempeño cotidiano. Créame, es imposible. Es decir, nadie en su sano juicio, sabiendo los principios de transparencia que existen hoy día, podría ser el magistrado de tal partido, ¿no? Imposible. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual resuelve solo casos a favor de tal partido, bueno, bendito Dios, existen los principios de máxima transparencia y publicidad en su actuación. Entonces, ni por el origen de la integración, ni por la transparencia de su actuación, ¿no?, es posible. Vamos, se le lanzarían encima todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir. No, creo que, por eso digo, el sistema no es perfecto, pero tampoco es malo, ¿va?
¿Alguna otra súper rápido? Una última. ¿Cuáles son las funciones específicas del TRIFE? Bueno, a ver, quiero pensar que es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? A ver, uno, que es lo más importante, es el máximo, el órgano judicial máximo en temas electorales. Eso significa que digamos, es la cabeza del sistema. Dos, es un órgano de control constitucional y legal, por supuesto, de todos los actos y resoluciones del sistema electoral. Y tres, que tampoco es menor, es protector de los derechos político-electorales de todos los mexicanos y mexicanas. Eso creo que se puede decir. Y si quiere ver la lista de cosas, de competencias específicas, le recomiendo eche un ojito al artículo 99 de la Constitución. Vamos a despedir al magistrado de la Mata, agradeciéndole otra vez. Muchísimas gracias, magistrado, por esta exposición. Un receso de un minutito para pasar inmediatamente con la participación de la maestra Alejandra Tello. Muchas gracias, doctor. Continuaríamos entonces con la ponencia a cargo de la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza respecto a la sentencia Subrec 1861/2021, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y referente a la nulidad de elección en el municipio de Iliatenco, Estado de Guerrero, por la actualización de violencia política por motivo de género. Maestra Marta Alejandra, por favor, si es tan amable, le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera hacer un agradecimiento a la Universidad Pontificia por recibirnos, por el interés de la universidad y de todas y todos ustedes por los temas del derecho electoral y los derechos político-electorales. Es un gran honor estar aquí esta tarde con ustedes. Me disculpo por los minutos en que llegué tarde, yo ya me había ido a la residencia de alumnos, que está hasta Santa Úrsula Xitla, entonces les pido una disculpa por esos minutos en que llegué tarde. A mí me toca hablarles de uno de los casos históricos resueltos recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No sé si han tenido oportunidad si han podido escuchar de este caso, si lo han escuchado en noticias o en algunas redes sociales. Es el caso Iliatenco Guerrero. ¿Qué sucedió en este caso? Miren, les quiero platicar un poco qué sucedió, cuáles son las consideraciones, qué se resolvió, pero me gustaría después que ustedes me dijeran cuál es su opinión o ustedes qué hubieran resuelto. Es decir, si están de acuerdo justo con la resolución que emitió el Tribunal Electoral o si ustedes hubieran tomado otra determinación. Entonces, vean este caso porque es muy, muy interesante y muy importante. Es la primera vez en que efectivamente se anula una elección por violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya se había anulado antes una elección local en Coyoacán, pero esto fue por una sala regional, pero la sala superior del Tribunal Electoral revoca esta determinación y confirma la elección. Fue el caso de María Rojo, no sé si lo tengan presente, pero se acreditó que hubieron actos de violencia política en razón de género, estaba compitiendo para la alcaldía de Coyoacán y la sala regional determinó, Ciudad de México, que se debía anular dicha elección, pero esto fue revocado, ¿verdad?, por sala superior. Entonces,
ahorita les voy a plantear los argumentos del caso Iliatenco para que podamos visualizar juntas y juntos por qué en un caso sí se anula y en otro caso no. Entonces, déjenme les platico. En el contexto del proceso electoral local, era una elección de ayuntamiento, a 6 días, vean esto es bien importante, quiero darles como los elementos de este caso para que ustedes tomen una determinación. A 6 días de la jornada electoral empiezan a aparecer en todos lados, en muchos lugares, 14 pintas con expresiones de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahorita, más adelante, les explico qué entendemos en el derecho electoral por violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahorita solo les voy a mencionar que eran mensajes sumamente discriminatorios, en donde se decía, por ejemplo, fuera la candidata que era la alcaldesa en ese momento y que buscaba la reelección, y entonces los mensajes decían cosas como: las viejas no saben gobernar, no queremos más que una vieja nos gobierne. Mensajes por el estilo que a todas luces pues estaban señalando la incapacidad, la supuesta incapacidad basada en un estereotipo de género hacia las mujeres por su supuesta incapacidad para ejercer un derecho político. En este caso, el derecho político al sufragio pasivo, ¿no? El derecho a ser votada. Entonces, empezaron a aparecer estas bardas y vean esto, la diferencia, bueno, estas bardas empezaron a aparecer en algunos espectaculares cerca de las casillas donde se iba a llevar la elección, bueno, de algunas casillas, ¿verdad?, de este municipio, Iliatenco Guerrero, en algunas bardas, en tubos, etcétera, ¿no?, en diferentes lugares, pero en total se identificaron y se denunciaron 14 pintas con mensajes todos muy similares. Ahora, ¿qué pasó? La diferencia, vean esto es muy importante a tomar en cuenta. La diferencia entre el primero y el segundo lugar era solo de 56 votos, ¿no? Era menor al 1% entre el primer lugar y el segundo lugar. Entonces, en un primer momento, el partido de la candidata, que por cierto hay que decirlo también porque es importante para juzgar con perspectiva de género, pues tomar en cuenta el contexto, ¿verdad?, las condiciones, las interseccionalidades que atraviesan la participación política de las mujeres. En este caso, pues era una mujer indígena, ¿no?, de este municipio, una mujer indígena que poco a poco se fue abriendo paso en la política, pero que estaba recibiendo estas fuertes críticas en un periodo donde ya estaba prohibido, además, cualquier manifestación, ¿no? Estábamos en un periodo de reflexión. Entonces, en un primer momento, las autoridades locales dan la constancia de mayoría al ganador, candidato hombre del Partido del Trabajo, y en un primer momento pues impugna esto el partido Movimiento Ciudadano, el partido de la actora. ¿Y qué sucede? El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero considera que si bien existen todas estas pintas, todas estas bardas con mensajes discriminatorios, machistas, misóginos, consideran que no es determinante para modificar el resultado de la elección. No es una consideración que pueda llevar a la sanción más importante en la materia electoral. La sanción más importante en la materia electoral es la nulidad de una elección, porque implica, ¿verdad?, pues que existen o que se cumple alguna de las causales que están claramente definidas en la legislación, o básicamente que se viola un principio constitucional de manera sustantiva y que las irregularidades son de tal magnitud que nos impiden hablar
de elecciones libres, auténticas, que el voto fue emitido realmente de manera secreta y de manera libre por las y los ciudadanos, ¿no? Es decir, que al final del día es el voto de la ciudadanía, la soberanía popular, la que determina quién va a gobernar en un momento dado. Entonces, esa es la sanción máxima, ¿no? Y por ello, pues debe ser muy bien cuidado. Esto nos lo explicaba magníficamente el magistrado Felipe de la Mata hace unos días en Aguascalientes. Fuimos para allá en el contexto de la elección a la gubernatura que va a haber en Aguascalientes, que por cierto está pasando un fenómeno inédito en Aguascalientes. Por primera vez van a haber 5 candidatas mujeres a la gubernatura de Aguascalientes, lo cual pues es algo inédito en todo el país. Y bueno, entonces fue muy interesante platicar con las autoridades electorales allá sobre esta campaña electoral que va arrancando con puras mujeres. Pero en fin, el magistrado Felipe de la Mata, en esta extraordinaria capacitación que nos dio sobre nulidades, imagínense la experiencia del magistrado toda la vida resolviendo las causales de nulidad, viendo la evolución de las nulidades, entonces nos explica que al ser la nulidad la sanción última, ¿no? La última ratio, digámoslo así, de las elecciones, el principio más importante que debe regir con respecto de las nulidades es el principio de conservación de los actos públicos. ¿Qué significa esto? Pues que no se debe viciar lo útil con lo inútil, ¿no? Si la mayoría de los ciudadanos están expresando su voluntad yendo a las urnas y hay 2 que 3 personas malintencionadas que quieren voltear el resultado de las elecciones, las autoridades electorales, los jueces electorales, las juezas y los jueces, pues no pueden ir y simplemente decir se anula, porque hay un vicio del acto electoral. Es algo mucho más complejo anular una elección, ¿no? Entonces, debemos de ver por este principio de conservación de los actos públicos y no permitir entonces que lo útil se vicie con lo inútil. Un poco esta es la consideración detrás del caso de María Rojo, que explica por qué no se anula en ese caso, ¿no? Pero bueno, entonces retomando el caso de Iliatenco Guerrero, el partido Movimiento Ciudadano solicita al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero la nulidad de algunas casillas, pero también solicita la nulidad de toda la elección. Entonces les decía que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero consideró que no daba, que no era posible pues saber a ciencia cierta, y esto es algo bien complejo para los jueces y las juezas electorales, saber en qué grado una publicidad negativa realmente afecta, influye en las personas para votar a favor o en contra de una persona. Es súper complejo. Este es uno de los argumentos, por cierto, del dictamen de calificación de la elección de 2006, que como ustedes saben muy bien, pues fue una elección sumamente compleja y muy cerrada. La diferencia fue del 0.56%, y entonces se decía en qué manera la publicidad del Consejo Coordinador Empresarial, las campañas negativas en contra de un candidato, realmente influyeron en el ánimo del electorado. Y uno de los argumentos de esa sentencia, de ese GIN histórico, que por cierto fue el primero que yo leí cuando llegué al Tribunal Electoral, una sentencia enorme, pues el argumento era ese, que es muy difícil determinar una relación causal de causa y efecto para saber que realmente una cuestión A, la publicidad negativa, causó B, que los electores votaran en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2006, ¿no? Entonces, este es un elemento que muy seguido pues dificulta en materia probatoria electoral afirmarlo con contundencia para llegar a la última sanción en la materia electoral, que es una nulidad, ¿no? Tiene que ser un argumento sumamente de peso para que se pueda proceder en ese sentido. Y además, ojo, este es uno de los elementos más importantes de la discusión. No se determinó quién había sido el agresor o agresora o agresores en este caso. Entonces, solo se acreditaron las pintas, pero no se supo quién las hizo.
Entonces, lo que estaba argumentando el Partido del Trabajo en su defensa es que se estaba violando el principio de presunción de inocencia, ¿no? Al querer anular, y finalmente cuando se anula, esta elección de Liatenco Guerrero. Entonces, en un primer momento el tribunal local dijo, no es posible determinar qué tanto estas pintas influyeron en esta comunidad política para que cambiaran su voto por el candidato hombre y no por la candidata mujer. Y en segundo lugar, pues no sabemos si efectivamente el Partido del Trabajo fue el autor intelectual de esto y entonces sancionar a ese partido con la nulidad de la elección, ¿no? Entonces, esto es lo que se argumentaba que era peligroso. El asunto llega entonces a sala superior, hay una votación dividida, no es resuelta por unanimidad, resuelta por unanimidad este caso, pero se argumenta que en efecto existe violencia política contra las mujeres en razón de género, que si bien el tribunal ya no utiliza un criterio único de determinancia. ¿Qué significa la determinancia cuantitativa? Vean que en muchos de los casos en que se han anulado elecciones por el Tribunal Electoral, se toma en cuenta la diferencia que existe entre el primero y el segundo lugar, para saber si los actos que se están acusando, que vician el acto electoral y los principios constitucionales, realmente influyen o pudieron haber influido. Entonces, la Sala Superior la Sala Regional Ciudad de México es la que determina la nulidad de la elección y esto es confirmado después por la Sala Superior. A ver, hasta aquí le voy a dejar la narrativa del caso. Les voy a explicar muy rápidamente qué entendemos por violencia política contra las mujeres en razón de género. Espero que Poncho me vaya diciendo el tiempo cuando ya esté cerca, porque luego me extiendo. Pero muy rápidamente quiero explicarles qué entendemos en el derecho electoral por violencia política contra las mujeres en razón de género, para que ustedes me den su opinión, si están de acuerdo o están en contra con la nulidad de esta elección. A ver, la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, en contra de las mujeres, en contra de una o varias mujeres, que se comete con elementos de género. Es decir, son todas acciones, omisiones, incluida la tolerancia, que se cometen contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. A ver, siempre se dice en estos eventos a los que vamos con toda la libertad de preguntar, ¿no? Aquí no existen argumentos políticamente incorrectos, pero siempre nos dicen, a ver, es que existen otras violencias en contra de los hombres. A los hombres los matan más que a las mujeres. Es un argumento constante. Y sí, vean ustedes que definir como una categoría aparte, única, violencia política contra las mujeres en razón de género, no implica negar que existen otras violencias en contra de los hombres. No se está negando, porque lo sabemos muy bien, ¿no? En el derecho electoral. En las elecciones pasadas hubo una gran cantidad de asesinados, de hombres asesinados, candidatos, pero también asesinan a mujeres. Entonces, lo que debemos identificar en esta forma de violencia es si se está dando con elementos de género. Entonces, no es que se niegue otro tipo de violencias y tampoco se está diciendo que son menos importantes. Lo que se está diciendo aquí es que particularmente a las mujeres les impiden, las obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos políticos por el simple y absurdo hecho de ser mujeres, o las cosas que les hacen algunos actores políticos, medios de comunicación, periodistas o cualquier persona, porque cualquier persona puede cometer violencia política contra las mujeres en razón de género, afecta desproporcionadamente a las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? Recientemente el caso muy lamentable de Devanish, pues es un ejemplo de cómo a las mujeres nos afectan unas cosas de manera muy desproporcionada en comparación con los hombres, ¿no? A las mujeres es mucho más peligroso poder salir a una fiesta a divertirnos que para un hombre. Entonces, eso es lo único que
que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? No es que sea más importante que otras formas de violencia, sino como en la medicina. No podemos tratar un cáncer como si fuera una diabetes. Nadie está diciendo que la diabetes es más importante que el cáncer, pero evidentemente no pueden ser tratados ambas enfermedades con medicamentos iguales. Entonces, se necesita un enfoque diferente y en este caso, un enfoque de género. Entonces, la violencia política contra las mujeres en razón de género, insisto, toda acción, omisión, incluida la tolerancia, que basada en elementos de género, tiene como objetivo resultado anular, menoscabar, impedir el goce pleno de los derechos político-electorales de las mujeres. Vean ustedes que muchos nos dicen también que parece que es un concepto de moda, ¿no? Es que, bueno, está de moda, lo han venido utilizando mucho académicas, activistas, periodistas, desde 2015, 16 aproximadamente, en 2016 se resuelve el primer caso en el Tribunal Electoral, pero lo cierto es que la violencia política contra las mujeres ha existido históricamente, ¿no? Existe desde siempre. Desde que a las mujeres se les ha negado la oportunidad de participar en la esfera política, ahí estamos viendo una limitación a sus derechos políticos. El movimiento sufragista, que surge en el siglo XIX en Inglaterra, pues que fue uno de los más importantes de la primera ola del feminismo, pues nos recuerda cómo fueron tratadas muy duramente las activistas que buscaban simplemente el derecho al sufragio femenino, ¿no? Eran encarceladas, ellas haciendo huelga de hambre, eran obligadas a comer con embudos, eran tratadas en condiciones terribles, ¿no? Entonces, existe la violencia política contra las mujeres en razón de género desde que existe la política y desde que se ha creído que las mujeres no pueden participar en política. Pero el punto aquí es aclarar que ha empezado a visibilizarse, ojo, no es que haya surgido apenas o que esté de moda, sino que siempre ha existido, pero ahora se ha visibilizado porque, esto es bien importante tenerlo en cuenta, en 2014 se constitucionaliza el principio de paridad, ¿no? Y a partir de ahora entonces los partidos políticos están obligados a nominar mujeres a todos los cargos de elección popular, 50 y 50. Y en 2019 se aprueba la reforma de paridad total que obliga también a nombrar mujeres en todos los cargos de los tres poderes y en todos los niveles de gobierno de manera también obligatoria. Entonces, vean que empieza a visibilizarse la BPG a partir de 2014, pero entonces no es, insisto, que sea una ocurrencia o que aparezca, ¿no? Sin que empieza a visibilizarse. Y vean, no existía en aquel entonces una ley específica como existe ahora. A partir de 2020 se aprobó una reforma bien importante, se hicieron reformas a 8 legislaciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General en materia de delitos electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin? Para definir con toda claridad qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género y algo fundamental, tipificarla como un delito electoral. Esto implica que los agresores no solo pueden ser objeto de una sanción administrativa electoral, sino también de una sanción penal. Pueden ir a la cárcel o ser multados, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué hicieron las autoridades si no había una ley específica? Pues a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras autoridades como el INE, la FEPADE, que ahora ya no es FEPADE, sino FICEL, INMujeres, la FEBINTRA, etcétera, se creó un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto tiene que ver mucho con lo que explicaba el magistrado Felipe de la Mata acerca del principialismo electoral, que no es necesario que exista una ley, o a veces ante la omisión legislativa, pues, y acorde con el artículo 1 constitucional a partir de 2011,
todas las autoridades del Estado tienen la obligación de atender, reparar todas las violaciones a los derechos humanos, incluidas las violaciones a los derechos humanos. Pero además de eso, a pesar de que no había ley, la Convención Belém do Pará, primero la CEDAW, desde la década de los 80, los últimos años de los 80, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas contra la discriminación de la mujer del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, pues fue ratificada por México, si no mal recuerdo, desde 1989. ¿Y qué decía la CEDAW? Que los estados parte tenían la obligación de atender, tomar todas las medidas que fueran necesarias para prevenir, erradicar, sancionar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y vean esto, desde 1998, si no me equivoco, es ratificada por el Estado mexicano la Convención Belém do Pará, que la Convención Belém do Pará es la primera convención en todo el mundo de hablar específicamente sobre la violencia en contra de la mujer. Entonces, vean que desde estos años, desde la década de los 90, el Estado mexicano ya tenía la obligación de tomar todas las medidas a su alcance en el ámbito de sus atribuciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, incluida la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero bueno, no había ley. Pero bueno, empezó un fuerte activismo, les voy a decir, a partir de 2012, tras el asesinato de una concejala en Bolivia, Juana Guispe. Ella promovió un juicio para restituirse en sus derechos políticos porque no la dejaban gobernar un cargo municipal en Bolivia y es asesinada. Entonces, la Asociación de Concejalas de Bolivia, después de 6, 7 años de activismo, logran publicar, logran que se apruebe la primera ley en el mundo sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, estaba como ese ejemplo internacional de activismo tras un caso de asesinato muy fuerte, a que una concejala no se le permite gobernar solo por ser mujer, y después la MEXAVI, que es un mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, emite la declaración sobre el acoso y violencia en contra de la mujer y posteriormente en 2017 se emite la Ley Modelo Interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, por si todo esto fuera poco, pues insisto, estaba la reforma de 2011, el artículo 1 constitucional, que obliga, ¿verdad?, como mencionaba, a todas las autoridades del país a tutelar los derechos humanos, a hacer la reparación del daño en todos los casos, ¿verdad?, de llegar a la verdad en todos los casos. Pues bueno, con el protocolo fue posible para los tribunales electorales locales, autoridades electorales locales, empezar a atender estos casos y restituir a las mujeres en sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, pues la reforma de 2020 muchos dicen que era innecesaria porque ya estaba todo este marco constitucional convencional que permitía tutelar adecuadamente los derechos de las mujeres. Pero bueno, sí fue muy afortunada la reforma en el sentido de que ya se define con toda claridad qué es esta violencia en la ley y, gracias, y además de que se define con claridad, algo bien importante es que se tipifica, ¿no?, como un delito electoral. La FEPADE en su momento intentó equiparar otros delitos electorales con el delito de violencia política contra las mujeres, pero pues ustedes saben que es muy estricto el derecho penal y no funciona la figura de la equiparación, ¿no? Entonces tiene que estar claramente tipificado un delito para poder proceder a una sanción que implique la privación de la libertad. Entonces, fue uno de los aciertos más importantes de la reforma, aunque cabe decir que hay críticas muy importantes en contra del punitivismo electoral, el punitivismo de género, en el sentido de que queremos resolver todo metiendo a la cárcel y con sanciones y multas. Entonces, a pesar de estas críticas, pues es importante porque ahora los casos que llegan
a la FICEL, antes FEPADE, pues ya pueden judicializarse a partir de las carpetas de investigación, a partir de las denuncias. Y cabe mencionar pues que la ley modelo interamericana en materia de violencia y acoso político en contra de las mujeres sí recomienda tipificar como delito los actos de violencia política más graves en los ordenamientos jurídicos. Bueno, entonces, eso es un poco lo que yo quería como contarles, recordarles, porque yo sé que muchas y muchos de ustedes aquí ya son muy conocedores en temas de género, de los instrumentos internacionales, pero quería como contextualizar un poco cuál es el marco normativo que pues permite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces, tutelar los derechos políticos de las mujeres, específicamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho de las mujeres a ejercer un cargo público, ¿verdad?, de manera pacífica y a ser votadas. Entonces, yo hasta aquí terminaría mi exposición para preguntarles a ustedes qué opinan de este caso. Solamente les diría que en el caso, por ejemplo, de María Rojo, no se anuló la elección, se revocó la determinación de la sala regional, porque vean que la diferencia entre el primero y el segundo lugar era de 11 puntos porcentuales. Entonces, a diferencia del caso Iliatenco Guerrero, en donde no estamos seguros de que hubo libertad en el sufragio de las personas, porque la diferencia fue apenas de 56 votos, en el caso de María Rojo, parece que la voluntad popular estaba bastante clara para decantarse por, en aquel entonces, Manuel Negrete, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera aquí detenerme para más bien escucharles, si están de acuerdo o no con esta determinación, o en su caso hacer alguna pregunta o reflexión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestra ponente. Tenemos dos preguntas ya formuladas por el alumnado. La primera de ellas, ¿cómo determinar si alguna agresión en contra de una candidata está motivada por cuestiones de género? Y la segunda, querida maestra, sería si pudiera sugerir bibliografía respecto de este interesante tema, por favor. A ver, ¿cómo sabemos que una violencia tiene elementos de género? Es una importantísima pregunta, gracias a quien la hizo, porque pues sí es importante hacer hincapié, ¿no? Las mujeres pueden ser víctimas de otras formas de violencia por cuestiones del crimen organizado, por conflictos partidistas, de caudillistas, entonces pues sí es bien importante poder identificar el elemento de género. Entonces, una forma, vean, la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha determinado tres formas. Uno es identificar que esta violencia se comete por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo podemos identificar esto? Algunos ejemplos. Identificar de manera clara o a través o velada, bueno, el discurso, la comunicación, la forma en que se comunica esta forma de violencia, porque vean, la violencia política contra las mujeres en razón de género puede ser violencia física, violencia económica, violencia simbólica, violencia verbal, violencia simbólica. Entonces, primero hay que poder identificar qué tipo de violencia es, ¿no? Generalmente podemos determinar en los casos que llegan que es violencia política en razón de género, sobre todo en los casos de violencia verbal o violencia simbólica. ¿Por qué? Porque se puede observar a través de elementos implícitos o explícitos que existe un estereotipo de género, una idea, una preconcepción sobre las mujeres negativa y que es una agresión verbal en ese sentido, ¿no? Entonces, en el caso de Iliatenco Guerrero, pues es muy fácil identificar el elemento de género. ¿Por qué? Porque hay bardas donde se dice las viejas no sirven para la política. Aquí es muy claro el elemento de género porque es un discurso basado en un estereotipo histórico. Los estereotipos de género
pues son estas ideas preconcebidas de lo que deben de ser las mujeres y lo que deben de ser los hombres, ¿no? Entonces es esta idea, prejuicio sobre lo que deben de hacer las mujeres, en este caso no participar en política, y que justo pues está poniendo en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos políticos, ¿no? Pero no siempre es posible identificar estos elementos de género, es decir, estos discursos machistas, misóginos, ya sean implícitos, explícitos, de manera simbólica, ¿no? Sino que otras veces lo que podemos determinar es que una situación afecta desproporcionadamente a las mujeres. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, muchas veces por sistemas normativos indígenas, a las mujeres no se les permite participar, en muchos casos, porque existe un trabajo comunitario y solamente, y como es una idea comunitaria, pues cuando el marido vota, ya con eso es suficiente, porque es como una cuestión familiar. Entonces, esta regla, evidentemente, afecta desproporcionadamente a las mujeres, por ejemplo, que están solteras, porque pues el marido tiene acreditado el trabajo comunitario históricamente, porque esto lo han hecho históricamente los hombres, pero esta regla comunitaria pues afecta desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? Aunque no podamos comprobar que sea por el simple hecho de ser mujeres o que existe un elemento de discriminación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que tal vez mi explicación no fue la más clara, pero ahora retomando la segunda pregunta de la bibliografía, pues les recomiendo muchísimo, ¿verdad?, consultar el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. La última edición es la de 2017, si no mal recuerdo, y también existe recientemente un protocolo que acaba de emitir el Instituto Nacional Electoral sobre cómo analizar las situaciones de riesgo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso en términos generales, pero les recomiendo mucho visitar el portal de Mona Lena Kruk, que es una politóloga que ha defendido el concepto de violencia política frente a las críticas que se le han hecho. Entonces, Mona Lena Kruk y Juliana Restrepo son politólogas que han abordado muy a profundidad el tema, pero aquí en nuestro país, Flavia Freidenberg y Carolina Gilas, por ejemplo, también son referentes en la materia y les invito a que las consulten. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestra, por su respuesta y por esta mención de bibliografía que puede ser consultada por el alumnado. Para terminar nuestra sesión, queremos invitar al equipo de la Dirección de Divulgación de la Escuela Judicial Electoral, que dará un mensaje dirigido a todas y todos ustedes. Hola, buenas tardes. Perdón, estoy un poquito afónica, pero con el micrófono se arregla. Nosotros lo que queremos es invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Ya es mucho más sencillo conectarnos así. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, si de pronto alguien se quiere empezar a conectar a través de esa red. En Spotify tenemos varios podcasts. Tenemos también Telegram, donde siempre está la agenda de todo lo que hacemos. Tenemos un blog que se llama Axis, por ejemplo la maestra Tello ahí tiene unas entradas muy interesantes, hay una por ejemplo sobre un análisis de Spider-Man y el antipunitivismo. Entonces no solo es invitarlos a que nos sigan, sino que también pues interactúen con nosotros de esa manera, como la idea no es nada más generar un clic, ¿no?, sino que tengamos comunicación, pues de eso se trata el tema de difundir e informar, que afortunadamente somos una cuenta que no nada más ahí postea el horario de un evento, ¿no?, sino como que sí comunicamos y sí compartimos todo lo que hace la escuela y el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, la invitación es a que nos sigan, en todas nos pueden encontrar como Escuela Judicial Electoral y particularmente en el caso de Axis, que es el blog, quien quiera enviar algún texto, que quiera colaborar con nosotros, también nos pueden encontrar o en Axis-eje en Twitter, o a través de la página web, que la principal pues es la del Tribunal Electoral, pero ahí le dan Escuela Judicial Electoral, los lleva a nuestra página y ahí tenemos el botón para el blog
Y, por ejemplo, ahí también tenemos nuestra videoteca. Si de pronto quieren consultar alguna de las sesiones que ha habido en otras escuelas o esta misma, si alguna de información como quieren volver a ver, ahí lo van a encontrar, ya sea o en el canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral o en la videoteca que tenemos ahí. Entonces, pues nada, ojalá les sirva esta información y quieran como interactuar con nosotros. Muchas gracias a la licenciada Andrea María Sánchez Coto, de la Dirección de Divulgación de la Escuela Judicial Electoral. Pues concluiríamos esta sesión agradeciendo encarecidamente la participación de las autoridades de la Universidad Pontificia de México, del padre rector, doctor Alberto Anguiano García, y del maestro Joel Salinas Olivares, director de la Escuela de Derecho, a quien le agradecemos el habernos abierto las puertas de la universidad. Agradecemos también a todas y todos ustedes por su atención y agradecemos la distinguida participación del doctor Alfonso Herrera García, jefe de unidad académica, y nuestra muy querida ponente, la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza, así como la asistencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias.